Shalom y bienvenidos a nuestra sexta clase del curso de discipulado de la comunidad Benei Adon Olam. Hoy día vamos a hablar sobre la Teshuvá, el arrepentimiento en la Torá y los profetas. Vamos a hablar sobre el corazón de lo que representa la Teshuvá. Bueno, aquí estoy, ¿cierto? Acompañado por la Januquía, este candelabro, esta lumbrera, ¿cierto? De, de Israel, recordando la fiesta de la dedicación, la Hanukkah, ¿cierto? La dedicación o la reinauguración del templo. Una fecha, ¿cierto? Donde siempre tenemos mucha luz, mucha alegría, pero lo cierto es que esta festividad incluso fue liderada por los sacerdotes. Esta, esta batalla, ¿cierto? Que se libró entendiendo de que no hay que simplemente quedarse quieto, ¿cierto? Cuando se trata de hacer la voluntad divina o esperar que sucedan las cosas, sino que hay que actuar. Hay que actuar. Bueno, la Teshuvá, que es el camino de regreso al corazón de Dios, se trata de eso. Hay que actuar, hay que moverse, hay que hacer algo. No nos podemos quedar quietos si queremos volvernos hacia Dios. Si queremos que vuelva, ¿cierto? La lumbrera de Dios en nuestra vida. Así que, queridos Talmidim, hoy vamos a sumergirnos en una de las palabras más bellas y fundamentales de nuestra herencia, la Teshuvá. Teshuvá. A menudo esta palabra se traduce como el arrepentimiento, pero esa palabra apenas roza la superficie de su significado real. Teshuvá proviene de la raíz hebrea shuv, shuv, que significa volver, regresar. Por lo tanto, no es principalmente un sentimiento de culpa, la teshuvá, sino que, aunque el remordimiento puede ser parte de ello, pero es una acción, es un proceso dinámico, es un giro consciente para regresar al camino del cual nos hemos desviado. En otras palabras, es el camino de regreso a casa, al corazón de nuestro Padre Celestial. Así que Teshuvah viene de Shuv, que significa volver, retornar. Hay que tomar una acción de volver, de moverse. Es algo dinámico, constante. Una vida, ¿cierto?, de Teshuvah o de arrepentimiento no es una vida de culpa, aunque la culpa pueda estar ahí, sino que es un movimiento constante de volvernos hacia Dios, hacia el Eterno. Y esta invitación al retorno es el latido constante de las escrituras. Se menciona, ¿cierto? Cada dos por tres en las escrituras. No es un plan, la Teshuvá, el arrepentimiento de la humanidad, no es un plan de emergencia que estableció Dios, sino que es de hecho el plan original para un pueblo al que ama, sabiendo que nuestra humanidad podría desviarnos de su camino. Es decir, entendiendo, ¿cierto?, de que podría haber en nuestro camino trabas, dificultades, deslices, ¿cierto?, desvíos. Muchas veces por querer hacer un atajo terminamos más lejos, etcétera. Él sabe que muchas veces nos desviamos de él, por lo tanto, él establece también un camino para el volver hacia él. Es parte de su plan original. La Teshuvá es en sí un regalo divino que hace posible la relación continua y la restauración constante en nuestras vidas. Sin vivir una vida de Teshuvá, de constante retorno hacia Dios, no nos podríamos relacionar correctamente hacia Él. Porque mientras más estamos expuestos a su luz, a su verdad, a su palabra, a su voluntad, más nos damos cuenta de lo carente que somos nosotros, de lo que nos falta, de lo que falla, de lo que no está bien, de lo que hay que cambiar, etcétera. Todo ello, ¿cierto?, es parte de nuestra relación continua con Él, de nuestro crecimiento y de la restauración que hemos de trabajar en nuestra vida, ya sea por las relaciones familiares, ¿cierto?, que hemos tenido, que no sabemos cómo desenvolvernos, o ya sea por la forma en que simplemente somos, ¿cierto?, con los demás o con Dios, la forma en que nos cuesta desenvolvernos o afirmarnos en algún tema, etcétera.
uno debe pensar que el plan original de Dios es volvernos hacia Él. Y ese volverse es la teshuvá. No porque Él quiere que sintamos culpa todo el tiempo, para que por la culpa volvamos a Él, sino para entender que este es el camino. Mientras más queremos o más amamos a alguien o algo, más practicamos, más hacemos esto, o más nos acercamos a esa persona, mientras más la amamos, ¿cierto? Entonces nos volvemos hacia lo que amamos, nos vamos mimetizando con ello, vamos aprendiendo de ello, vamos aprendiendo a cómo relacionarnos con ello que amamos. Y obviamente eso requiere sacrificio. Una persona puede amar, por ejemplo, un deporte, un ejemplo, y tendrá que tener disciplina, paciencia, dedicar tiempo, fallar muchas veces, lesionarse, tener que reposar, volver ahí, pero tiene que ir, volver y volver a lo que quiere, lo que le gusta. Esto es parte, ¿cierto?, de nuestra relación continua con Dios, la Teshuvah. Es parte de nuestra identidad. El fundamento de la Teshuvah está en la Torá, está en los profetas y está en todas las escrituras. Desde el principio, el Eterno estableció la Teshuvah como el puente sobre el abismo de nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia nos separó y nos apartó del camino de Dios y de su presencia. Y se generó una distancia tan grande, tan abismal, que uno podría decir, bueno, ¿cómo vuelvo hacia Él? Bueno, es la Teshuvá el puente entre el abismo, ¿cierto?, de nuestra lejanía constante de Él hacia el lugar, ¿cierto?, donde Él se encuentra. En el libro de Devarim, de Deuteronomio, Moshe o Moisés profetiza un tiempo de exilio y de angustia para el pueblo de Israel, pero inmediatamente después presenta la promesa inquebrantable de la restauración. Y él dice, y sucederá que en aquel entonces, después de aquellos días, te volverás. En hebreo dice, Veshavta, al Eterno tu Dios, y obedecerás su voz. Entonces el Eterno hará volver, Veshav, dice en hebreo, tu cautiverio, y tendrá compasión de ti. Es decir, en algún momento tú te volverás a Él, y obedecerás su voz. Y Él hará volver, Veshav, tu cautiverio y tendrá compasión de ti. Observemos este juego de palabras. Cuando nosotros volvemos a Él, o hacemos teshuvá hacia Él, Él hace volver nuestra suerte, nuestro destino. Es decir, Él, o en nuestro retorno, activa, ¿qué cosa? Su compasión y su poder redentor. Como dice ahí, Él hará volver tu cautiverio. Si tú te vuelves a Él, Él hará volver tu cautiverio y tendrá compasión de ti. Entonces, la teshuvá, ¿cierto? El volvernos hacia Él activa que cambie nuestro destino. Si estábamos prisioneros de algo, cautivos de algo, Él libera nuestro cautiverio. Y Él también activa su compasión cuando nos volvemos hacia Él. Es como un hijo arrepentido, una hija arrepentida, ¿cierto? Que se acerca a alguno de sus padres sabiendo que hizo algo mal, pero con un corazón arrepentido y va y pide disculpas a sus padres. Obviamente el corazón de sus padres querrá volver, ¿cierto? También en compasión hacia sus hijos, para abrazarlos, para quererles, para consolarlos. Es lo mismo, ¿cierto?, que pasa con nuestro Padre Celestial. Y de manera similar en Vallicrá, la confesión de la iniquidad que aparece allí es la condición que lleva a Dios a recordar su pacto. Es decir, Dios también recuerda su pacto, recuerda sus promesas, se trae a colación, ¿cierto? Todo lo que Él ha prometido cuando nosotros nos volvemos hacia Él y confesamos nuestra iniquidad. Porque volvernos hacia Él no puede ser con mentiras sin engaños. Si volvemos hacia Él, pero omitimos, ¿cierto?, que hemos hecho el mal, que en algo fallamos, que algo hemos errado en nuestra vida, y simplemente nos volvemos a Él con engaño, con mentira o ocultando cosas, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Él no
no recuerda, por así decirlo, la promesa que hizo a nuestros padres y tampoco activará su misericordia completa hacia nosotros. La forma en que Él lo hace es cuando nosotros también confesamos que, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón por la que nos alejamos de Él? Si muchas veces nos sentimos alejados de Dios, de Hashem, es porque hemos hecho algo que nos alejó de Él. De alguna u otra forma, ¿cierto? O a lo mejor simplemente dejamos de dedicarle tiempo. La confesión, o en hebreo el vidui, no informa a Dios de algo que Él no sepa previamente. O sea, cuando nosotros confesamos nuestras faltas delante de Él, no es que Dios no lo supiera. Es simplemente la verbalización de nuestro propio reconocimiento, de que nosotros reconozcamos, ¿cierto?, que tenemos que dar el primer paso para alinear nuestro corazón con su verdad, para que no haya en nosotros más engaño, deshonestidad, mentiras y todo lo que nos aleja de Él. Los profetas de Israel tomaron este llamado a la Teshuvá y lo convirtieron, en efecto, en el tema central de toda su predicación. Ellos clamaron contra la religiosidad externa y vacía. Exigieron que el retorno, el volver a Dios, la Teshuvá, fuera genuina y transformadora. No servía, ¿cierto?, que de cara, de rostro o por fuera nos volviéramos a Él, si en realidad nuestro corazón estaba lejano de Él. No servía. ¿De qué servía entregar tantos sacrificios, ¿cierto?, delante de Él, en el templo, si en realidad el corazón de ellos estaba tan lejano de su voluntad y de querer apegarse, ¿cierto?, y volverse hacia su Padre, su Creador, su Señor? Entonces, los profetas reclamaron contra toda la religiosidad vacía y externa del pueblo y exigieron este retorno, en realidad, de corazón. Y Yeshayahu, el profeta Isaías, nos da una de las invitaciones más hermosas. Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, Veyashov, dice en hebreo, al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué bonitas palabras, ¿cierto? En Isaías 55. Que deje el impío, que deje el que se alejó de él, el inicuo. Recordemos, ¿cierto?, que esta palabra significa estar torcido, la iniquidad, abón en hebreo. Significa estar torcido, por lo tanto, deje el que se ha torcido su camino, ese camino, abandónelo, déjelo. Deje el hombre inicuo también sus pensamientos, porque el pensamiento muchas veces es el que nos lleva. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿O si dejo de hacer esto? Ah, no pasa nada si me alejo de él. Ah, no pasa nada si hago esto y esto otro. Si Dios me perdona. Pero en realidad sabemos que nos estamos alejando de él. Ah, haré esto y no me pasará nada. Muchas veces, ¿cierto?, tentamos nuestra suerte, nuestra vida. Entonces, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Veya Shov, la Adonai, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Teshuvá aquí implica un doble abandono. Es decir, primero tenemos que abandonar el camino, es decir, nuestras acciones, y por otro lado, los pensamientos, es decir, nuestra mentalidad. Volver hacia Dios no simplemente significa hacer cosas, hacer acciones, realizar cosas concretas, sino que también hay que cambiar nuestra mentalidad, nuestra mente. Hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos, nuestra mente, con todo lo que tenemos, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Es decir, es un cambio integral. El profeta Joel, o Joel, va aún más lejos, especificando la naturaleza de lo que tiene que ser este retorno hacia Él. Y él dice lo siguiente: rasgad
vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos. Esa palabra, ¿cierto? En hebreo, veshuvu, y vuélvanse, conviértanse al Eterno vuestro Dios. Esta palabra, ¿cierto? Aparece también en el Brit Hadashah varias veces. Veshuvu, y conviértanse, y vuélvanse, y retornen, y convertíos al Señor vuestro Dios. Es decir, esto, esta palabra, ¿cierto? Que a veces puede estar cargada un poco de doctrina o teología, convertirse, como es, podríamos asociarlo a adherirse a la identidad de una denominación, una fe, una religión. En realidad dice, vuélvanse al Eterno vuestro Dios, vuélvanse a Él. Shubu elai ve'ashuvah aleichem. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, dice el profeta. Y ahí dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque, ¿cierto? Cuando la gente estaba de luto o pasaban desgracia, la gente se cubría de ceniza, rasgaba sus vestiduras. Hoy día todavía, ¿cierto? Sigue esta costumbre cuando hay un duelo, una muerte, ¿cierto? De un familiar. Y dice, no, no rasgues vuestras vestiduras, ¿de qué sirve? Rasgar más bien vuestro corazón. Ahí está el problema. Y vuélvanse al Eterno su Dios. Dios no busca que nosotros hagamos un ritual externo de duelo. Señor, te fallé, cometí maldad, hice esto, otro, me alejé de ti, y hagamos tremendo escándalo y a lo mejor lo confesemos delante de todos para quedar realmente como personas piadosas. Él no está buscando eso, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Cuando había una costumbre en los días de Yeshua, del Mashiach, ¿cierto? Que cuando los días de la semana se ayunaban 2 veces a la semana, mucha gente. Entonces, vivían vidas piadosas, ¿cierto? Tratando de ayunar. Y obviamente el ayuno era para acercarse a Dios, ¿cierto? Para tratar de aproximarse a Él en la vida personal, etcétera. Pero ellos muchas veces trataban de hacer duelos, ¿cierto? O de mostrarse tan sufrientes por estos ayunos. Por eso es que Yeshua también, ¿cierto? Recrimina esta actitud, los apóstoles también. En realidad no hay que ayunar de esa forma, eh, demostrándose, ¿cierto? Como si tuviéramos mal rostro, mala cara, que estamos destruidos, ¿cierto? Por lo que somos, etcétera. No, Yeshua dice, no, más bien lávate la cara, estate tú bien, muéstrate bien hacia los demás, pero tu corazón tiene que ser el que se acerca a Él. O como dice, cuando ores, no seas como estos que oran en las plazas públicas delante de todo el mundo, haciéndose los piadosos, sino entra a tu cuarto que está en los secretos y ahí tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Y ahí es donde tenemos que arrodillarnos, ¿cierto? Y orar y humillarnos. Y si estamos ayunando, demostrar a Él, ¿cierto? Eh, nuestra, nuestro arrepentimiento, realmente el pésame, ¿cierto?, que tenemos en nuestro corazón de nuestras acciones hacia Él, pero no hacia los demás. ¿Por qué hacia los demás si a lo mejor nuestro corazón no se ha vuelto hacia Él realmente? Entonces, esta práctica, ¿cierto?, que podría haber sido muy buena y los discípulos de Yeshua de hecho la practicaron, la vemos ahí dentro de las tradiciones de los primeros seguidores. No se trataba, ¿cierto?, de ayunar para rasgar las vestiduras, sino el corazón. No es un ritual externo, es una realidad interna dentro de nuestros corazones que tienen que ser quebrantados y vueltos hacia Él. La profundización de la Teshuvá en el pensamiento rabínico. Es tan importante la Teshuvá que nuestros sabios, los Jajamim, ¿cómo se le llama? Los sabios, en su amor por la Torá, ellos meditaron profundamente en el proceso de la Teshuvá y exaltaron a la Teshuvá como uno de los más grandes regalos de parte del Creador. Y en el Talmud encontramos, ¿cierto? Hallamos estas frases y afirmaciones asombrosas, tales como la siguiente. En Yomá, tratado de Yomá, que de hecho es el tratado del día, el gran día de Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, dice, grande es la Teshuvá que trae la redención. Es tan grande esta acción de volvernos al que trae redención. Y recordemos, ¿cierto?, que la palabra redención, que tiene que ver con en hebreo con la geula,
trae un redentor que redime, en realidad la redención no es simplemente una salvación, una liberación. La redención tiene que ver con la restauración completa. Es decir, tú fuiste maltratado, perseguido, expulsado. Ser redimido es volver a ponerlo, ¿cierto? En la posición en que siempre debió estar, restaurar todas sus posesiones, su lugar, su identidad, etcétera, y colocarlo donde siempre debió estar. Fue redimido, fue comprado, fue, ¿cierto?, colocado nuevamente en la posición que lo meritaba. Y es solamente la Teshuvá la que nos puede volver al lugar donde pertenecemos, al lugar en el que debemos estar, el lugar, ¿cierto?, donde Dios quiere que estemos, en la Teshuvá. Y eso de manera personal, pero de manera colectiva, cuando hablamos de Teshuvá, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, significa que todo el pueblo pueda ser redimido a través de la Teshuvá, volver a su tierra, volver a los límites, volver a su reinado, ¿cierto?, volver a los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Es la Teshuvá, el volverse hacia Él, la que puede traer la completa restauración. Y quizás también, tan impactante como esto, nos dicen los sabios, en el lugar donde los penitentes, es decir, los que le llaman los Baalei Teshuvá, los que están en este proceso de Teshuvá, se encuentran, en el lugar donde estos se encuentran, ni siquiera los justos perfectos pueden estar. Berajot 34b. Entonces, los sabios afirman que el lugar donde están los que se han arrepentido de sus malos caminos, incluso están en un lugar donde los justos que nunca han hecho el mal o han obrado, ¿cierto?, dentro de la perfección en su vida, nunca van a poder llegar a ese lugar donde están los Baalei Teshuvá, los que se han arrepentido de sus malos caminos. Así de grande es la Teshuvá. Esto, ¿cierto?, nos ayuda a entender también por qué es tan grande este llamado, o cuando Yeshua dice, cuando una persona se arrepiente, se vuelve a Dios, hay una fiesta grande en los cielos que ni siquiera nos imaginamos. O sea, esto es como la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo hace teshuvá y vuelve a la casa del padre, el justo, el que estuvo en la casa del padre siempre ayudándolo, estando ahí, no fue capaz de entender esa conexión profunda que tenía ese hijo pródigo con su padre. Ese sentimiento, ¿cierto?, tan hermoso de poder volver a la casa y ser redimido. Porque nunca estuvo fuera. Fue un justo, ¿cierto? Pero no entendía ese nivel de reconciliación. Por eso, ¿cierto? Quizás muchas personas pensarán, bueno, ¿y qué tendrá para esta gente este camino que realmente muchas veces cambian tanto? ¿O por qué se fanatizan tanto por la fe, por la religión? Es que el lugar donde están los que se han arrepentido, los Baalei Teshuvá, es muy grande cuando nos volvemos a Dios. Y la gente que dice y creer, como aquí dice, ni los justos perfectos pueden estar allí. Y la gente que dice, no, yo nunca he hecho el mal, nunca he hecho lo malo. Pero a esa gente tan fanática y no entiende. Es que nunca he hecho lo malo, nunca he hecho el mal, nunca he hecho cosas indebidas. Yo soy bien, estoy justo, una persona me encuentro bueno. Nunca va a comprender, ¿cierto?, el lugar donde puede hallarse y donde llega el que hace Teshuvah. Y está la gran diferencia de nuestra identidad como creyentes y como quienes han vuelto al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué? Como explicamos esto, ¿por qué tal honor para el que ha pecado y transgredido, pero ha regresado? Y es porque el Baal Teshuvah conoce la amargura de la distancia y a su vez la dulzura del retorno. Conoce lo que es estar fuera de la casa del Padre, pero también conoce ahora la dulzura que es volver allí, al lugar donde pertenecía. ¿Cierto? Hay un personaje que hemos estado estudiando, o que estudiamos en esta época, ¿cierto?, en que hacemos esta clase. José, él sufrió esa amargura de estar distanciado de su familia. Muy distanciado, lejano, cautivo totalmente, esclavo. Por lo tanto, también sabía
la dulzura que le esperaba, ¿cierto? Si podía volver a su familia. Y todo lo que significó, ¿cierto? La restauración para la familia de Yosef cuando se expuso quién era él. Lo grande que fue esa reconciliación. Entonces, la persona que ha luchado, que ha caído y que por la gracia de Dios se ha levantado, conoce el gran honor que es hacer teshuvá y volver a ponerse en las manos del Creador y volver a estar de pie delante de Él. Conoce esa grandeza, el que realmente ha luchado y caído, porque sabe quién lo ha levantado. Esta experiencia nos da, ¿cierto?, una profundidad en nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Señor, nuestro amado. Y es una gratitud que Él nunca se ha desviado. Eh, quizás, aunque quizás el que nunca se ha desviado, mejor dicho, a lo mejor no ha tenido el privilegio de conocer el camino de Dios de esta forma. Mucho es cierto, hoy día quizás muchos luchamos contra quienes, entre comillas, luchamos contra quienes dicen conocer a Dios, ser el pueblo de siempre estar bajo su, digamos, su dirección, pero cuando alguien empieza a hacer teshuvá y reconoce, wow, en realidad yo no estaba haciendo toda la voluntad divina de Él. Yo no guardaba, por ejemplo, su día sagrado, no guardaba esto ni esto otro. Yo todavía no me acercaba a Él haciendo esto otro que está en su palabra. Entonces el que dice, no, si en realidad se han alejado de acá, de allá, pero el que dice, no, pues en realidad ahora entiendo lo que me he estado perdiendo. Estuve lejos de todo esto y ahora que lo conozco, wow, me siento, ¿cierto?, en la casa del Padre. Entonces, quizá el que nunca se ha desviado, nunca ha sentido que se ha desviado y se ha mantenido ahí, no decimos que está mal, ¿cierto? Pero no conozca esta sensación de aquel que empieza a retornar más y más y más y empieza a darse cuenta de más y más cosas. El gran sabio, por otro lado, Maimónides, o Rambam, así conocido, Rabbi Moshe ben Maimón, sistematizó el proceso de la Teshuvá completa, es decir, todo el proceso de la restauración, de la reconciliación y del retorno a Dios, en varios pasos prácticos que siguen siendo una guía eh, invaluable para cada uno de nosotros. Él dijo que hay 4 cosas. Lo primero es reconocer el pecado, es decir, tenemos que dejar de excusarnos y admitir nuestra falta. O sea, primero, dejémonos de caretas, de mentiras, hemos fallado, hemos pecado. ¿Ok? Hay que reconocerlo. Dejar las excusas a un lado. La persona que vive excusándose o que vive diciendo excusas todo el tiempo, esa persona está lejos del arrepentimiento de la teshuva. Porque el primer paso es dejar las excusas. Entonces, ahí nosotros debiésemos pensar, bueno, si yo en realidad en mi vida siempre pongo excusas, mi trabajo, mi familia, con quienes me rodeo, donde sea, siempre pongo excusas, es que me cuesta admitir la falta y estoy lejos de la teshuva. El segundo paso es el remordimiento, paratá en hebreo. Esto consiste en sentir un dolor genuino por la transgresión y la distancia que ha creado esta con Dios. Es decir, tengo que sentir esa distancia, ese pesar, un dolor genuino, o sea, fallé, sí, fallé. Hice lo malo. No tengo excusa. Al contrario, me siento mal por haber hecho esto. ¿Por qué? Porque al hacer esto, al dejar de hacer esto, me alejé de Dios. Me alejé de Él, de sus caminos, de sus dulces caminos. Entonces, el que ha reconocido su falta y ha dejado las excusas, siente algo en el corazón. Ese espíritu de arrepentimiento, como dice la Escritura. Luego viene en tercer lugar el vidui o la confesión. Hay que articular nuestra falta, nuestro error específico, nuestro pecado. Y cuando corresponda, también pedir perdón, ¿cierto?, a la persona ofendida. Muchas veces, ¿cierto?, nuestro pecado es contra Dios, pero muchas otras veces es contra las personas. Y nos alejamos de Dios no porque
pecamos contra Dios, sino porque pecamos contra las personas, contra nuestro prójimo, contra nuestros padres, nuestros hermanos, hijos, etcétera. Nos alejamos de Él porque fallamos contra otros. Entonces, hay que articular, hay que confesar con nuestra boca, ¿cierto? Que hemos fallado y en qué hemos fallado. Hay que admitirlo. Y cuando corresponda, pedirle perdón, ya sea en ese momento a Dios o en ese momento a Dios y a las personas que defraudé, las personas que les fallé. Tenemos que buscar el perdón. Ahora, eso tiene que ser en el momento preciso. Y creamos, ¿cierto? Con fe que Él va a dar el momento preciso e indicado. No nosotros, Él. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que querer hacerlo. Porque si no, aunque esté la oportunidad ahí, no lo vamos a hacer. Cuando queramos hacerlo, el Eterno va a poner el momento preciso. Para que haya restauración. Para que haya perdón. O por último, para poder confesar, decir lo que tenemos que decir, limpiar nuestro camino, aligerarnos y seguir hacia adelante. Porque muchas veces no se recibe el perdón. Sabemos que Dios nos perdona y Él es grande para perdonar, pero las personas muchas veces no perdonan. Entonces, tenemos que, por lo menos, liberarnos de esto, ¿cierto? Buscar un buen momento y pedir perdón. Y finalmente, cuarto punto, es la resolución hacia el futuro. Hay que tomar la firme determinación de no volver a repetir ese error, confiando en la ayuda de Dios, con fe. O sea, todo esto tiene que sellarse con nunca voy a volver a hacer esto, no voy a volver a repetir esto. Porque si usted vuelve y repite el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cae, tropieza la misma piedra una y otra vez, dejamos de ser creíbles. En realidad no nos hemos arrepentido completamente. A lo mejor hay personas que confiesan que han hecho lo malo, sienten remordimiento, y la gente se ve ahí lastimosa, y confiesan que han hecho esto otro en la vida, una y otra vez, y se han caído y le hablan a todo el mundo de esto, pero resulta que no restauran las cosas, porque siguen en lo mismo, no cambian el curso de su vida para volver a no volver a repetir ese error y seguir hacia adelante. Muchas veces hay gente que se vive de remordimiento y no sale hacia adelante. O que vive confesando que es malo o que es mala persona para dar ¿qué? Pena a los demás. Y sigue ahí dando vueltas. Pero no resuelven y no resuelven hacia el futuro. No toman determinación. Porque la única forma en que nosotros podamos demostrar que hemos cambiado es que tomemos la decisión de no volver a repetir un error. Esto puede pasar en nuestra familia. A veces cuando hemos hecho algo malo, bueno, sabes que no lo voy a volver a hacer. O incluso en el trabajo. A mí me pasó muchas veces. Cometí errores muy grandes, severos. De repente que costaron muchos millones de pesos. Y claro, el reto llega y ¿qué queda? Reconocer la falta. Detectarlo y decir, ok, voy a hacer algo para que no vuelva a ocurrir esto. Si no, ¿qué queda? ¿Qué queda de nosotros? Decir adiós. Entonces, nosotros tenemos que resolver las cosas decididamente. Si pasó algo, hay que resolver. De eso se trata la vida, tomar la determinación de resolver las cosas. No podemos dejarlas ahí todo el tiempo, eternamente. Si en algún momento no hemos hablado de las cosas, hay que hablarlas. Y hay que decirlas. Y si otras personas nos tienen que decir a nosotros las cosas, habrá que escucharlo y resolver. Y decir, mira, yo cometí esto, otro. Sí, es verdad, lo que tú dices. No lo voy a volver a hacer. De hecho, no lo he vuelto a hacer. Porque estoy arrepentido de eso que pasó. Todo esto es liberador. Todo esto nos ayuda a romper el ciclo, ¿cierto? Que nos tiene atrapados en la vida. Ahora, este ciclo virtuoso que hablamos, reconocer, sentir cierto remordimiento, confesar y finalmente resolver hacia adelante, es el ciclo del corazón, por ejemplo, de un momento en el año
del calendario de Israel, el calendario bíblico, calendario judío, que son los Yamim Noraim, los días temibles, que son los días entre el día del sonar la trompeta, el Yom Teruah, y el Yom Kippurim, el día de las expiaciones. Que es cierto, son 10 días aquí donde todo el pueblo judío hace un autoexamen de todo, cierto, lo que ha ocurrido, no a nivel personal, sino que a nivel nacional, colectivo, todos nosotros. Porque el principio de Yom Kippur, de ese día de la expiación en la escritura, es algo bien simple. Todo el tiempo, cierto, se hacían expiaciones en el santuario, habían sacrificios, etcétera, pero había que purificar los utensilios, el altar, las cosas. Y usted mientras más arroja sangre en el santuario, mientras más arroja cierta, eh, digamos, agua y aceite y un montón de cosas, usted va manchando una y otra vez, manchando una y otra vez. Llega un momento donde, por mucho que ese proceso de purificación sea tan eh, efectivo, usted va a haber manchado todo el altar, haber manchado todo el santuario y ya el lugar está contaminado, por así decirlo, con tanta cosa que se ha expuesto allí. Es como que usted va a arrojar, ¿cierto? A lo mejor eh, en un lugar, ¿cierto? En un sitio la basura. Va, la echa en el tacho, lo cierra. Va, echa en el tacho, lo cierra. Pero en un momento se empieza a llenar. Y cuando se llenó, quedó abierto. Y empieza a expeler cierto mal olor. Bueno, se acumuló. Y hay un momento donde hay que limpiar esto a nivel nacional. Entonces había que limpiar todo el santuario, de arriba abajo, ¿cierto? Expiarlo por completo. Y había que hacer todo un ritual de santificación y purificación para volver eso a cero. Porque ya estaba demasiado, fue demasiado lo que se lanzó ahí, por así decirlo. Entonces hay que volver todo, ¿cierto? A cero. Entonces hay que renovar los votos, hay que, muchas veces en nuestra vida hay un momento donde, por mucho que digamos, no, estoy bien, a veces empezamos a colapsar. Hay que arrepentirse, hay que volver a cero. Y esto pasa a nivel nacional porque era necesario. Eh, a veces son tantas las cosas que están delante del Eterno que el Eterno tiene que volverlo a cero, si no, quizás dónde acabaría el mundo, por ejemplo. Yeshua y la urgencia sobre la Teshuvah. Cuando Yohanan Amadvil, Juan el Inversor o el Bautista, y luego nuestro Mesías Yeshua aparecieron en la escena de Israel, su primer y más urgente mensaje fue el eco del llamado profético: arrepentíos, haced teshuvah, shuvu, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así partió el mensaje. Vuélvanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, hagan teshuvah. Y su llamado no era una nueva doctrina, para nada, ¿cierto? Era una intensificación, una repetición, una actualización del mensaje constante y la verdad eterna de que hay que volvernos hacia Él. La llegada del Rey en persona, el Mesías, hizo la necesidad urgente, acelerada de volver al camino. Está viniendo el novio, vírgenes, ¿cierto? Que están esperando, está llegando, se está aproximando, prácticamente está entre nosotros. Vuélvanse al camino. Vuelvan a estar preparados de manera inmediata, de manera crítica. Es una respuesta, la Teshuvah era la respuesta única y apropiada para preparar el corazón para recibir el rey, el novio que venía, ¿cierto? Entonces, después de la resurrección de Yeshua, luego de haber hablado sobre esto, los apóstoles hablaron sobre el mismo llamado. Estando en el templo, Simón Kefa, o Simón Pedro, le dijo a la multitud: y así que, arrepentíos, shubu, vuélvanse, para que sean borrados vuestros pecados, citando, ¿cierto?, Isaías, en Hechos 3:19. Hizo el mismo llamado al pueblo, profético. Y aquí vemos, ¿cierto?, la conexión explícita, que la Teshuvah es la puerta de entrada para recibir el perdón y la limpieza de Yeshua, que Yeshua aseguró a través de su sacrificio expiatorio. No hay perdón de pecados sin Teshuvah, sin arrepentimiento. Confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón, es esto: hacer Teshuvah. Y en Yeshua, la Teshuvah alcanza el nivel de plenitud.
Ya no es solamente el esfuerzo por regresar hacia Dios. No, esto no se trata ya solamente del esfuerzo de volver a Él. No, ya sé que me alejé y voy a volver. No, si sé que me alejé voy a volver. No, es que ahora el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Consolador, está obrando en nosotros y nos ha dado un corazón nuevo. Como hablábamos, ¿cierto? De Yom Kippur, hay un momento donde ya está bien. Nos cambiamos, fallamos uno y otro vez, nos arrepentimos una y otra vez, pero en un momento este corazón como que no puede más, desfallece. Ya es mucho. Ah, pero el Ruach HaKodesh impacta, ¿cierto? Dándonos un corazón nuevo. Completamente nuevo y limpio y lavado y transformado. Puro a partir de allí. Y esta es la promesa de Ezequiel cumplida, que Él nos capacita para poder hacer teshuvá y volver hacia Él. Y poder dejar nuestra hoja limpia, en blanco. La teshuvá en la fe mesiánica, por lo tanto, es en última instancia el volverse de nuestro propio camino para volvernos a una persona, que es Dios, a través de Yeshua. Y en realidad miramos hacia Yeshua, su obra, la perfección en la cual Él anduvo, y lo vemos a Él y vemos al Padre. Mira, en realidad Él sufrió tanto y pasó tanto como yo, pero no tiene de qué arrepentirse. En todo, cierto, anduvo en la perfección. Sufrió como yo, hizo como yo. Pasó todo lo que yo pasé y peor. Y aún así se mantuvo ahí. Wow. Entonces, miramos al que es el camino, la verdad y la vida. Porque Él siempre se mantuvo cercano, ¿cierto?, a Dios. Siempre estuvo ahí con Él, constantemente. Entonces nos volvemos a Yeshua para imitarle a Él. Imitar la forma en que caminó. Y anduvo delante de Dios. Y Él no es que tenía que volver a Dios porque se alejaba, es que Él vivía caminando con Él. Camina delante de mí y sé perfecto, dice la Escritura. Le dijo el Eterno a Abraham. Camina delante de mí. ¿Para qué te vas a alejar? ¿Por qué vas a caminar por allá? Anda delante de mí, sé perfecto. Esto hizo Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida porque entendió este concepto de caminar con Dios. En conclusión, la Teshuvá es el sendero perpetuo de nuestra esperanza. Talmidim, nunca pensemos en la Teshuvá como un acto de derrota o un acto de humillación. No se trata de esto, sino que es el acto más esperanzador y valiente que un ser humano podría realizar. Es el reconocimiento de que fuimos creados para caminar con Dios, junto a Él. Y que cada vez que nos desviamos de ese camino, su voz amorosa nos llama al regreso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. No es solamente un evento que ocurre una vez en nuestra vida y confesamos nuestro pecado delante de muchas personas y creímos en él y se hizo solamente esa vez, ¿no? La teshuvá, ¿cierto? O esta conversión no es convertidos y volver a Dios una sola vez, no. Es un sendero perpetuo, es el camino de retorno hacia Él constante. Porque siempre habrá algo, ¿cierto?, lo cual tengamos que volver hacia Él. Entonces, no es un evento que ocurre una vez en la vida, cuando confesamos nuestras faltas y volvemos a Él y nos convertimos. No, no es simplemente ahí. Tampoco es solamente una vez al año, cuando confesamos nuestra falta en Yom Kippur, en el día de la expiación, y lo hacemos con todo, tampoco. Sino que es parte de nuestra identidad diaria. Y es parte del corazón del Talmid, o el Talmidé, los Talmidei de Yeshua, los discípulos de Yeshua. Es un examen. Es como el examen nocturno de nuestras acciones, cuando nuestra mente empieza a reflexionar, a pensar, esto hice en el día, qué pasó aquí, qué pasó allá. Es ese momento. Es la oración matutina también que tenemos en la mañana. Cuando volvemos a Él, nos conectamos con Él, tratando de tener un corazón limpio ahí, renovado. Hemos dormido, ya no hay ningún peso, estamos ahí con Él. Y también en la confesión rápida cuando fallamos
y decimos, no, está mal lo que hice, tengo que volver. Esa falla constante, pero a veces eh, entendiendo que, bueno, fallé en esto, ok, todavía no puedo resolver esto, pero dependo de la gracia de Dios. Todo esto es parte de la Teshuvah. De repente cuando queremos hacer algo nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos de no haber hecho algo, también es parte de la Teshuvah. Y sabemos que dependemos de su gracia en todo momento, porque en algo sí o sí fallamos. Y el Eterno no busca gente perfecta, sino gente perfectible, que quiera perfeccionar sus caminos. Él busca corazones honestos que estén dispuestos a regresar hacia Él una y otra vez. Un corazón honesto y dispuesto y transparente es capaz de reconocer el error o otro error una y otra vez sin ocultar nada. Esto es lo que queremos, ¿cierto? Por eso es cierto es que las relaciones entre las personas a veces son tan complejas, porque requieren que estemos dispuestos a reconocer, abrir nuestros corazones y ser honestos y apoyarnos, ¿cierto? Porque tenemos que regresar a la naturalidad de la relación. Y con Dios tenemos que regresar hacia Él. Y hay que ser sincero, y hay que ser comunicativo, y hay que reconocer, y hay que resolver también. Porque si estamos todo el tiempo solamente con remordimiento y nunca resolvemos hacia el futuro, no hacer algo y dejar de hacerlo, Dios nos mira, bueno, sí, tus palabras tienen sentido, pero tus acciones no. Sí, tus pensamientos tienen sentido, pero tus acciones no. O al revés, sí, tus acciones tienen sentido, pero tus pensamientos no. El camino de la Teshuvah es un sendero de esperanza, porque quizás no hemos llegado a esa perfección, pero sabemos que en cada tropiezo el justo cae una, dos, tres veces, siete veces y se levanta 8 veces, 9 veces, 10 veces, 11 veces, etcétera. Aunque el justo cae, se levanta una y otra vez. Es el sendero de esperanza. Y cada tropiezo, por así decirlo, es una oportunidad de experimentar nuevamente el retorno hacia Él, la profundidad de su amor y de sentir su perdón y su consuelo. Porque esto es lo que nos cambia, nos restaura, ¿cierto? Yeshua le llamó al Ruach HaKodesh el consolador. ¿Por qué? Porque Israel no era restaurado. Los profetas decían, ¿cuántas veces te quise reunir? Yeshua lo dijo. Como una gallina reúne sus polluelos y no quisiste. Tu corazón está dolido, Israel. Quieres volver a tu gloria, quieres que se restaure Jerusalén, Israel, los profetas, los sacerdotes, el reinado, los jueces. Quieres tanto, quieres tanto. Y no ocurre. Y a veces en nuestra vida queremos tanto volver a lo que teníamos antes, el amor o la familia aquí y allá, y a veces no se puede. Entonces el Espíritu del Eterno, de Dios, vuelve nuestro consolador. Consuela, consuélate, pueblo mío. Habla del corazón de Jerusalén, dice el profeta. Tranquilo, ya llegará el momento. Todo tiene su tiempo, pero al menos ahí está el Espíritu de Dios para hacernos conocer la profundidad de su amor. Porque su amor, ¿cierto? Es más alto que los cielos, más profundo que los abismos, más ancho, ¿cierto? Que todo lo que pueda ser contado. Grande, ¿cierto? Es la profundidad de su amor. Nada puede compararlo o igualarlo, ni conocer su anchura, su altura. No se puede conocer. Y a través de la Teshuvah es que conocemos su amor verdadero en nuestra vida y su perdón. Y es lo que nos cambia, nos restaura y nos tiene aquí, con su gracia. Esperando que tanto ustedes como yo, ¿cierto? Podamos siempre caminar ese sendero de regreso a casa, sea su voluntad siempre. Y el Eterno los bendiga a todos. Shalom.